Las últimas señales claramente indican que la dolarización quedó archivada, casi que más que postergada. Todo lo que está haciendo el gobierno es una hoja de ruta para cerrar el Banco Central. Pero la dolarización concretamente. Es muy parecido, termina siendo lo mismo. ¿Viste? Todas las cosas que decían que Milei no iba a hacer, no iba a hacer. El que lo quiere ver lo tiene a la vista. Está haciendo paso a paso todo lo necesario para cerrar el Banco Central. Perdón, esto está sucediendo. Es un dato, es un hecho, no es una fantasía mía. Vuelvo un segundo a la actualidad porque está sucediendo ahora. El río político. A eso hay que agregarle informaciones de último momento vinculadas con la economía. El presidente Milei estuvo dando una entrevista larga a Alejandro Fantino y fue a ver, ¿cómo lo diría? Un tsunami de buenas noticias económicas la semana, que empezó con decía Milei, que empezó con el superávit fiscal y terminó con la doma del mercado cambiario. Sí. Lo pongo en esos términos. Le dejamos el culo como un mandril, dijo Milei. ¿Cómo? Eso dijo. Creo que dijo eso. Sí, búscalo. ¿A quién? Al mercado. ¿No dijo eso? Búscalo. ¿Es así, Bogiano? Yo no voy a repetir la pregunta. ¿Es así, Bogiano? Buenas noches. ¿Qué tal? No vi la entrevista, no sé. Yo sabía que iba a decir, pero... Sí, pero ¿qué? Mira, fue un buen comienzo. Mira, no sé, tengo que comentar de algo que no vi. No sé. Está bien, pero desde el punto de vista de las buenas noticias financieras, económicas o no. ¿Esta semana qué pasó? ¿Una lectura, Miguel? Sí. Pero usted sigue formando parte del Consejo Económico Asesor, ¿no? Sí, por supuesto. Hay que preguntar cada tanto, ¿no? Digo, está bien. Ayer estuvo Fausto Espotorno, qué sé yo, pero después seguimos con eso. Bueno, ¿cómo hay que leer lo que pasó en los mercados y en la economía en general esta semana? Sí. Me parece que por momentos hay una tentación de interpretar movimientos de muy corto plazo como si fueran aprobatorios o desaprobatorios de alguna medida económica. Y me parece que eso es equivocado, porque, vuelvo a decir, pretender en un periodo muy corto, de 1, 2 o 3 semanas, plantear inferir lo que el mercado concluye por una noticia. Yo lo he dicho en varios medios, hay una famosa frase, un adagio que dice comprar con el rumor, vender con la noticia. Sí. Y eso tiene que ver con que los precios de los activos financieros muchas veces reflejan cierta información y muchas veces no. Cuando se cumple, cuando se concreta finalmente la ley bases, ese día el mercado sube y después empieza a caer. ¿Quiere decir que la ley bases es mala? No, quiere decir que probablemente todos los beneficios de la ley bases ya estaban trasladados a los precios del mercado. Es cierto. Ahora sí. Vuelvo ahí a lo que vos preguntabas del dólar. Sin embargo, yo te voy a dar mi interpretación de por qué la noticia del dólar sí se reflejó de manera inmediata, porque es puntual por lo siguiente. ¿La suba del dólar? No, la caída del dólar, la suba. Esta semana cayó. Estoy hablando del contado con liquidación, que se fue, el lunes se fue de 1.400 a 1.300, redondeando, y quedó por ahí 1.293. Hablo del dólar contado con liquidación. El blue puede ir por otro canal, a veces está por encima, a veces está por debajo. ¿Por qué? ¿Por qué puede estar por encima o por debajo? Sí, no, ¿por qué decía usted, por qué pasó lo que pasó? Bueno, porque a los efectos prácticos, el día lunes, el Banco Central operó 12 millones de dólares en el contado con liquidación y eso no alcanza a moverlo. Mi interpretación es que todo ese movimiento viene por un movimiento del mercado que justamente entiende que la medida va a accionar. Y más allá de eso, y que para esto no se necesita ser especialista, lo que hay que entender es que se acabó la emisión de pesos. Y hay que hacer una cuentita muy simple. Si no se emiten más pesos y el gobierno tiene superávit fiscal, quiere decir que la cantidad de pesos que hay dando vueltas... Se va a reducir. Se va a reducir porque el gobierno le entra más peso de lo que le sale. Bueno, entonces cada mes hay menos pesos. Está bien, pero hay otra cosa que acaba de decir Javier Milei que es importante en este contexto. Le preguntan por el tema del superávit, la inflación o no. La obsesión del presidente es que siga bajando la inflación. Y le preguntaron de nuevo por la motosierra. Por ahí le preguntaron, ¿no es demasiada motosierra? ¿La motosierra se acabó o no? Y responde textual el presidente Milei hace minutos. A ver. La motosierra no para nunca. Todo lo que vamos a cortar, lo vamos a cortar. Estamos todo el tiempo poniéndole combustible a la motosierra. ¿Qué quiere decir el presidente con eso, Pablo, según vos? No sé.
Lo que quiere decir ahí... Yo lo tengo muy claro, lo dijo el propio Adorni, que la motosierra no se apaga nunca. Porque además el objetivo que está en el Pacto de Mayo es justamente volver a un gasto público sobre PBI del 25% y todavía estamos muy lejos. Que las deudas se paguen con superávit. Que el ajuste sigue, dice... Eso es otra cosa, la deuda es otra cosa. Acá estamos hablando de gasto público. Honestamente no me parece digamos, lo más relevante. Eso es una frase que ya lo viene manteniendo Milei desde hace mucho tiempo. Sí me gustaría, a ver si podés amplificar el concepto, pero, Miguel, de lo que dijo. Porque la ley de bases, Pablo, lo que le da a Milei son más herramientas. Sí, pero eso ya, digamos, estuvo dado con toda la lógica de la discusión de la ley de bases. Justamente pedía más herramientas para seguir reformando, recortando, transformando el gasto público. Lo que ha hecho mucho ruido es la cuestión dólar, pesos, dólar. Una frase del ministro de Economía hoy hizo mucho ruido, está reflejado en algunos... El tuit que dijo, la gente va a tener que vender dólares para pagar impuestos. ¿Lo podés traducir a eso? Claro, porque es lo que acabo de decir. Sí, vamos de vuelta. La cantidad de pesos está fija y el gobierno tiene superávit. ¿Pero quién va a tener que vender dólares para pagar impuestos? El agregado de la gente. ¿Qué es el agregado de la gente? Digamos, en el total va a haber alguien que en el neto va a tener que vender dólares. Seguime un poco el razonamiento. La cantidad de pesos está fija. Sí. El gobierno mes a mes va retirando pesos porque tiene superávit fiscal. Es decir, que recauda más de lo que gasta. Ahora, en el momento que al gobierno le tienen que pagar los impuestos, ¿sí? La gente va a tener que vender el canuto para pagar impuestos. Porque no va a haber pesos. O va a tener que, o liquidará títulos que tengan pesos o liquidará plazos fijos, pero de algún lugar tiene que sacarlos. A ver, como se sabe que hay un montón de dólares dando vueltas, al final en el agregado lo que pasa es que vas a tener que vender dólares. Pero entendeme la lógica de la pregunta. Esto no es una inversa de la dolarización, porque a lo que estamos entonces ahora volcándonos es a revalorizar el peso. Porque acá parece que... Déjame razonar. Al bajar la cantidad de emisión de pesos, al secar la plaza de pesos, el peso aquello que escasea se revaloriza. Precio. Se revaloriza. Sí. Entonces, ¿qué va a pasar con el dólar? El gobierno está incidiendo para que el peso sea más valioso hoy que el dólar. Para que el peso valga más que el dólar. El gobierno no está incidiendo en nada, te está diciendo no hay más emisión por ningún motivo. Como consecuencia de los movimientos del gobierno. Como consecuencia, naturalmente, eso va a redundar en que la única forma en que puedan pagar los impuestos, porque los impuestos se pagan ahora, de manera inmediata, ¿no es cierto? Creo que julio, agosto empiezan las liquidaciones de bienes personales, de ganancias, etcétera. Entonces, va a haber mucha gente, por supuesto no todos, algunos tendrán pesos colocados en plazo fijo que podrán usar esos pesos para pagar impuestos y otros que están posicionados en dólares que los pueden tener declarados o no puede ser, de hecho los debían tener declarados, salvo que lo blanqueen, tendrán que vender dólares porque eso es lo que se ha hecho siempre en los últimos años. ¿Qué ha hecho todo el mundo? Que se queda con los dólares hasta el último minuto antes de pagar impuestos. Y lo que está diciendo es que es lo que va a terminar haciendo la gente. Bueno, yo me parece que tiene razón. Las últimas señales claramente indican que la dolarización quedó archivada, casi que más que postergada. La revalorización del peso implica eso. ¿Qué pasa con la dolarización entonces, concretamente en este momento en gobierno? No, yo no creo que la conclusión que ponés sea la correcta. Que la dolarización quedó archivada. ¿Por qué? Te digo más. Viste que ya no se habla más de la idea de cerrar el Banco Central. Todo lo que está haciendo el gobierno es una hoja de ruta para cerrar el Banco Central. Pero la dolarización concretamente. Es muy parecido, termina siendo lo mismo. Mira, hay unas confusiones de que, bueno, no, el Banco Central no va a poder comprar dólares, entonces ¿cómo va a poder pagar los cupones? Es que el Banco Central ya no compra dólares porque ya no tiene pasivos remunerados. Eso se lo pasó al Tesoro. El Tesoro tendrá que comprar dólares con los excedentes de pesos. Entonces, el Central ya no interviene, ya no emite pesos, ya no tiene deuda remunerada. Es un regulador. Es casi los puntos que vos tenés que ir cumpliendo ¿para qué? Para básicamente cerrar el Banco Central. Todas las cosas que decían que Milei no iba a hacer, el que lo quiere ver lo tiene a la vista. Está haciendo paso a paso todo lo necesario para cerrar el Banco Central. Perdón, esto está sucediendo. Es un dato, es un hecho, no es una fantasía mía. Vuelvo un segundo a la actualidad porque está sucediendo ahora.